Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola y sed bienvenidos al programa 56, capítulo 7, sección 9, la extensión del reino. Bueno, aquí JP, y en mi bolsillo tengo a Peque. Hola, buenas tardes, aquí Peque y como siempre disfrutando de Compartir UCDM y aquí encima de la chepa de la abuela. Hola, yo estoy en la fardita de Tomasa. Hola, soy Amparo y estoy feliz aunque esté en el paro. Hola, me llamo Marta y soy muy alta. Hola, soy Marcelino, pan y vino. Buenas, soy Fulgencio, pero también me puedes llamar Chencho. Hola, soy Vanessa y como en la mesa. Hola, soy Feliz y como maíz. Buenas noches, soy Antoñita y estoy comiendo una tortillita. Sección 9. La extensión del reino. Párrafo 1. Solo tú puedes imitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos, o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Para el ego eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el espíritu eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. Aquí en la oración 1 dice, solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. Pues sí, aquí la oración 1 dice que nosotros mismos somos los que estamos limitados con nuestras creencias. Le damos ese poder. Cuando no eres consciente de ello, nos quedamos entretenidos ahí. Estás preso, esclavo, aunque siempre el que nos puede liberar es el Espíritu Santo, cuando le damos la oportunidad de querer ser liberado. Y aquí te sigue diciendo la oración 2 que no solo estás preso
es que quieres estar preso. Exacto, estamos presos y no nos damos cuenta, estamos limitados por las creencias. Y en la línea 3 te dice que hay consecuencias de esa limitación, ¿no? Por ejemplo, todos tus hermanos que te rodean sufren consecuencias negativas de esa limitación, de ese estado de estar preso. Por ejemplo, porque, recuperando la imagen de la mesa llena de errores mentales y nuestra obsesión de estar mirando más allá, pues si seguimos pagándola con otros, echándole la culpa a otros y en vez de ser responsables, si seguimos mirando más allá de la mesa, pues lo que hacemos es proyectar sobre otros de todo menos lo agradable. Si le echamos la culpa a otro, el otro no está viendo nada de felicidad ni de amor. Claro, esos no son regalos en absoluto, como dice ahí. Si tú le haces esos regalos, te estás privando de Dios. Es decir, es imposible que conozcas a Dios o que le reconozcas. Y así no se puede volver a conocer a Dios, ¿no? Porque esos límites te hacen imposible la experiencia. Bueno, entonces, aquí de lo que está hablando, sobre todo en la segunda mitad del párrafo, hasta el final, es que lo podríamos ver como una especie de secuestro, ¿no? Lo vamos a explicar con la imagen de un secuestro. Todo comienza con cuando uno, por ejemplo, en un bar, conoce a alguien, a un chico, una chica, da igual, y ese chico o esa chica comienza a seducirle, ¿no? Y resulta que ese chico o esa chica tiene un plan maléfico, y es acabar secuestrando a este protagonista que acaba de sentarse en el bar. No sabe nada de eso. Al protagonista le gusta lo que ve, le sigue el juego, y el futuro secuestrador se lo lleva a su casa, y allí, de repente, con seducción, acaba atando a una silla al secuestrado. Así comienza todo, de manera sigilosa, con dulzura, pero acaba de mala manera. Resulta que no es el típico secuestro. ¿Por qué? Porque al rato de estar allí, el secuestrado o la secuestrada acaba enamorándose del secuestrador, lo que se conoce en el mundo como síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, es decir, el secuestrado pasa de un estado de terror o de miedo por la situación que tiene a acabar justificando que lo que ha hecho el otro o la otra está muy bien, ¿no? Y acaba como enamorado o enamorada del secuestrador. Entonces, en este proceso es mucho más complicado que simplemente un secuestro tradicional donde por violencia pues no se ajusta al modelo de ego y del ser, porque ha sido un acto de seducción. Y nadie forzó al secuestrado a acabar en esa casa, pero así son las seducciones, ¿no? Y al final tiene que haber a alguien que libere al secuestrado, porque el secuestrado quiere seguir estándolo y el secuestrador quiere seguir manteniendo preso. Pero ya no hay violencia en este momento. Se ha pasado a una fase de afecto y entendimiento y ya no hay violencia ni fuerza mayor, ¿no? Nadie está forzando a nadie. Claro, el ser puede salir por la puerta cuando quiera, porque el secuestrador ha salido de vez en cuando a hacer la compra y ya hace tiempo que dejó de atarlo, ¿no? Entonces puede levantarse, puede salir por la puerta porque está abierta, pero hace ya tiempo que el secuestrado no quiere salir. Claro, en esta situación, alguien que libere, la policía o cualquier fuerza del Estado que libere, como no es un caso de fuerza, bueno, es que esa persona quiere estar ahí. Ya no estamos hablando de un secuestro al uso. Estamos hablando de que, bueno, las dos personas se entienden en ese proceso y ya no hay una obligación. Claro, entonces, o bien el secuestrado un día se cansa de eso y acaba con todo, deja paso a una tercera parte, que aquí le llamamos el Espíritu Santo, que es la que parece que tiene que convencer al secuestrado de que está secuestrado. Parece que tiene que convencer porque el síndrome de Estocolmo significa eso, significa que por mucho que se le quiera decir a esa persona cuidado con la situación en la que estás, esa persona no quiere dejar esa situación. Entonces hay que respetar la decisión de esa persona. Esa persona, si quiere salir de ello, tiene que pedir ayuda porque ha demostrado con el tiempo que no sabe salir por sí misma. Por eso en la línea 5 dice que el Espíritu Santo es el mediador entre el ego y el espíritu. Y el ego, línea 6, reacciona muy mal a este proceso porque al principio parece como que escucha el plan, pero en el momento que se entera que el plan pasa por separar a los dos y llega un momento en el que el secuestrado es liberado sin ningún daño para ninguna parte, nadie queda dañado,
Claro, el hecho de que el secuestrador queda separado de todo el proceso va en contra de lo que el secuestrador ha querido todo el tiempo, y es que eso continúe adelante. Por eso, la llegada de un mediador externo a esa casa, el secuestrador no lo ve nada bien, y al principio se va a resistir. Puede que incluso use la fuerza dentro de la mente, claro. Puede que incluso manifieste algún tipo de pelea interna o de guerra contra sí mismo. Va a manifestar resistencia. Puede ser más intensa o menos, pero eso depende siempre del secuestrado. Bueno, esto desde el punto de vista de la psicología se explica porque el secuestrado o la secuestrada se siente culpable y busca inconscientemente castigo. Busca que le castiguen. Entonces, si hay alguien que le va a castigar, lo agradece. Y cambia totalmente su posición. De ser una posición de reacción en contra a ese secuestro, pasa a ser una justificación, lo que se llama un perdón, pero es un falso perdón. Es un perdón, dice, no, lo perdono y lo amo y lo quiero. No, es que es un falso perdón. En realidad hay mucha culpa y está buscando castigo. Y ve normal que alguien le esté castigando. El apartado 7 dice, para el espíritu eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. Así es, para el Espíritu Santo, la verdad es que él es el mediador. El mediador, como hemos dicho antes, entre el ego y el espíritu. Y el espíritu conoce su propia llenura, que está lleno de Dios, está lleno de luz, porque es el ser que Dios creó en nosotros. El Espíritu Santo, como es total, no puede percibir que esté excluido de ninguna parte de la mente. Y su trabajo, su función, es que cualquier idea de parcialidad y cualquier idea de separación quede borrada, quede excluida. Párrafo 2. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es, por lo tanto, la propia llenura del espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le da todo su poder a todo lo que Él creó porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. Bueno, en este párrafo 2, prácticamente todo lo que está explicando son aspectos del reino de Dios, ¿no? Habla de espíritu, habla del proceso de crear, de lo que es extender, el conocimiento. Bueno, por ejemplo, en la línea 1 dice que todo el mundo tiene conciencia de todos los hermanos y todo eso está incluido en la propia conciencia. Incluido significa que todo el mundo sabe los pensamientos de todos porque todo es simultáneo. Y por supuesto, se tiene conciencia de todos los hermanos. Es imposible no tener conciencia. Todo está incluido en Dios. Entonces, en esa unidad todo está incluido en todo. El poder del Creador y de toda la filiación está en la totalidad y en la llenura del espíritu. La llenura significa pues que no hay espacio para lo parcial o algún símbolo de separación o de división, no hay nada de eso. Todo es pleno y todo es perfecto, todas las creaciones son perfectas. En la línea 3 te incluye el concepto de ego, que dice que no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios. Y es que el ego, su lema con respecto a esto que estamos hablando aquí es: o estás conmigo o estás contra mí. En ese sentido, el ego es un secuestrador que no quiere jamás dejar de secuestrar al ser. Nunca quiere dejar eso.
Recordando la otra vez cuando hablamos de las pantallas del ego, en la primera pantalla el ego distrae, siempre está escondido, nos tiene secuestrados, pero con la seducción. Nosotros acabamos haciendo lo contrario de lo que queremos hacer, pero porque nos dejamos seducir. En la pantalla 2, cuando el ser dice, oye, ya no estoy tan enamorado de ti, pues el ego saca la violencia, la lucha interna en la mente. Claro, el ser se pone a luchar y se pasa un tiempo luchando porque cree que es un tema de fuerza. Y porque cree que el ego todavía tiene fuerza y tiene que luchar contra él. Todavía no se da cuenta de que solo existe el ser y el ego no existe. Y el ser está luchando consigo mismo. Entonces, en esa fase, el secuestrado le dice, bueno, pues yo voy a salir de la casa, te pongas como te pongas. Y aquel saca el cuchillo y se lo pone en actitud amenazante. Y el ser se cree la amenaza. Y pelea y discute y hace de todo. Claro, el ser nunca va a morir, es imposible. El otro amenaza como si fuera posible que pudiera hacer algo contra el ser. Es que es imposible. Y en la tercera fase, el ser, cuando ya comprende que no tiene que luchar contra sí mismo, que no es una cuestión de luchar, sino de ejercer la voluntad, cuando empieza a tomar decisiones, pasa a la tercera fase. En la tercera fase se acaba la lucha, todavía hay un poquito de vez en cuando, pero apenas nada, ya ha cambiado mucho la cosa. Empieza a salir, aunque no sale de casa para siempre, pero ya empieza a salir un poquito, el ego no puede evitarlo, pero el ego lo máximo que hace es todavía tentarle con alguna comidita o algún masaje para que vuelva, por su propia voluntad. No puede obligar que vuelva, pero el ser vuelve porque hay alguna cosa que todavía le concede al ego. Ya no está escondido el ego, ya no hay lucha y el ego todavía prueba con lo que le sale bien, pero claro, la situación está muy clara. Hasta que el ser se libera completamente y sale de la casa y se da cuenta de que no tiene ningún sentido vivir al lado de un secuestrador. Pero ahí es donde se da cuenta de que incluso el primer día pudo haberse soltado las cuerdas, haberse levantado y haber salido por la puerta, que no pasaba absolutamente nada. Eso es así, solamente que parece que tenemos que andar el camino del secuestro. Entonces, aquí dice que donde entra Dios, el ego dice, si entra Dios, aquí no entro yo. Entonces, si es conmigo o contra mí, el ego dice, que te vas con Dios, pues me voy. Y el ego está yendo en contra de sí mismo y así es como el ego desaparece. Porque el ego se quiere sacar de esa unidad entre tú y Dios. Pero si él se excluye, él desaparece. De hecho, ese es el final. El ego, su lucha siempre es para intentar separar al Hijo del Padre. Nos quiere separar a nosotros de Dios. Es su idea, es imposible esa separación. Pero mientras el ser se lo cree, pues el ser todavía parece que lucha un poco contra Dios. El problema de la autoridad. Entonces, el ser, cuando se da cuenta de que el ego lo único que lo quiere es para sí, para siempre, como un secuestrador, como un novio celoso, pues al final el ser dice, no, yo estoy con Dios y tú, si no quieres venir, estupendo, no hay ningún problema. Y así es como acaba la película. Pero mientras estamos andando el camino. Entonces, aquí en la línea siguiente, sigue hablando del reino y te dice que todo el poder se lo da a su hijo, porque él comparte su ser con él, y como extiende, pues el poder llegar al hijo, y el hijo tiene el poder de Dios, que significa puede crear igual que Dios, y el hijo hace lo mismo que Dios, crea y se extiende de sí mismo. Eso es lo opuesto a perder, como dice la línea 5. El ego entiende que crear es un acto de perder, y realmente crear es dar, y dar es tener. El ego lo ve como un sacrificio. Yo te doy, pero a cambio de algo. Y esto de dar, como no me gusta, pues me siento sacrificado. Pero estoy persiguiendo lo que busco de obtener, que va a ser más de lo que estoy dando. Así es que esto de crear es un acto de sacrificio. Y en el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios es puro gozo. Una maravilla y todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, el ser tiene conocimiento de sí mismo precisamente porque extiende. Al extender y al dar, se conserva a sí mismo. Como allí, como aquí, en el reino de Dios, es lo único que se hace, el hecho de extender, pues todo el mundo tiene conocimiento de sí mismo, no queda vedado, o limitado, o tapado, como ocurre aquí en este mundo. Por lo tanto, en línea 8 hay un deseo total de compartir, ¿vale? Esa voluntad, ese deseo, nosotros tenemos que aprender de eso, porque el deseo de compartir es como levantarse de la silla del secuestro y salir por la puerta.
Entonces esa voluntad todavía no la tenemos. Nuestra voluntad es seguir enamorados o ponernos a discutir como pimpinelas. Y luego al final te dice que en línea 9, igual que decía el otro día con respecto al ego, ¿no? Que el ego es fiel a sus principios y fabrica tal como fue fabricado. Es decir, todo lo que hace el ego, parecido a una creación, pero no, es proyección, es distorsionado y está lleno de miedo, de ataque, de ira y todo eso. El ego fabrica como fue fabricado. Pues el espíritu, línea 9, crea como fue creado. ¿Cómo fue creado? Como un acto de compartir. Dios compartió su ser con lo creado. Por lo tanto, el espíritu quiere seguir creando tal como fue creado, extendiéndose. No tiene deseo alguno de limitar a Dios, línea 10. Bueno, esto me recuerda a aquel póster en la habitación de Mulder, de Expediente X, donde en el póster decía I want to believe, quiero creer. Es una frase que el ego pone en un póster en su habitación. Porque eso es lo que quiere hacer, seguir creyendo en cosas. Pero mientras uno quiere creer y quiere estar limitado, se sigue limitando los regalos a los hermanos y sigue limitando y separándose de Dios en conciencia, aunque es imposible. Por lo tanto, el espíritu tiene como voluntad seguir extendiendo su ser y no tiene ningún deseo de limitar a Dios. Párrafo 3. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida, de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. La llenura es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por tanto, el fluir de tu gozo y, como resultado de ello, te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho, pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Bueno, y en este párrafo 3 nos está comentando varias ideas que ya hemos explicado anteriormente, las recordamos brevemente. Por un lado te habla del ser, que ya dijimos que es la combinación de mente y espíritu. El espíritu es la parte que crea, la mente es la parte que comunica, que goza, que comparte, que tiene experiencia. Bueno, extender en el mundo de Dios se extiende ilimitadamente y ningún aspecto queda fuera de extender, ¿no? Aquí varios aspectos de extender quedan limitados, ¿no? Extender, se extiende el gozo, se extiende el compartir, el dar, se extiende la satisfacción, se extiende la alegría, se extiende el agradecimiento por haber sido creados, la alegría de los seres creados, todo se extiende. Aquí la extensión, ya dijimos que solo es posible la extensión de la paz. Todo lo demás queda muy limitado. El amor se expresa, pero no con toda su grandeza, solo se ve parcialmente. Bueno, entonces dice en la línea 2 y 3 que la llenura del ser de Dios no se puede contener, por eso se extiende, es extensión propiamente dicho. Y en la línea 4 y 5 habla de que aquí en el mundo los obstáculos nos impiden tener esa experiencia de la extensión, experiencia del ser. Y claro, esos obstáculos impiden nuestra función. Nuestra función aquí es doble, por un lado expresar la paz y el ser que somos, recordarle a todos los demás nuestra realidad y la realidad de los demás, y también extender la paz. Entonces, todo eso queda obstaculizado y como resultado, línea 5, pues te sientes insatisfecho. La idea de sentirse insatisfecho, un sentimiento es algo que dura poco tiempo, por eso es un sentimiento. En el mundo de Dios no existen los sentimientos y tampoco la idea de insatisfacción. Entonces aquí lo que te deja insatisfecho es sobre todo que no tienes experiencia de seguir creando. Experiencia. No quiere decir que se interrumpa la capacidad de crear,
se interrumpe la conciencia o la experiencia de estar creando. Es decir, la capacidad sigue estando intacta, por eso en la línea 7 te recuerda que toda tu realidad sigue intacta, no se ha alterado lo más mínimo. Y aquí en el mundo escuchamos a gente decir, mira cómo ha cambiado esa persona. No saben lo que están diciendo, porque claro, es imposible que un hermano pueda cambiar. Claro, lo que están mirando no es la realidad del hermano, lo que están mirando es lo cambiante, por eso hablan de cambios. Cuando uno escucha esas palabras, si tiene conciencia, sabe que es imposible que el hermano cambie. Y claro, por eso tener conciencia implica saber que tu realidad te sigue esperando tal como fue creada y que lo único que aquí ocurre es que hay una transformación de la conciencia. Tenemos cada vez más claridad mental, más conciencia de quiénes somos, de quiénes son los demás, y tenemos la tranquilidad que se tiene en el reino de Dios una vez que hemos deseado que los obstáculos sean entregados. Párrafo 4. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Bueno, y aquí en el párrafo 4 también estamos recordando ideas que ya conocemos. Por ejemplo, que el gozo que está en la mente despierta, es decir, la mente que está en el reino de Dios, es inevitable, pero aquí no lo conocemos, como dice la línea 2, no lo conocemos por esos obstáculos que hemos comentado. Entonces no entendemos que somos pura felicidad y siempre nos lo estamos pasando pipa, como se dice aquí en España. Nos lo estamos pasando muy bien. De eso no somos conscientes aquí y en la línea 3 y 4 te dice una de las razones, porque ya hemos dicho que hay unos cuantos errores mentales, ¿no? Por ejemplo, esta idea es un tipo del error mental juicio. Dice, excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Gozar significa no tendrás conciencia de plenitud, porque nuestro ser es pura plenitud, pero no tenemos conciencia de ello. Entonces, cuando excluimos a un hermano de nuestra percepción de amor hacia todos, si alguien dice, me encanta la idea de que en el reino de Dios todos somos unidad y felicidad y gozo. Claro, si hay 4 o 5 personas con las que no piensas igual, pues cada vez que haces eso, estás interrumpiendo ese gozo. Y eso te hace seguir teniendo una mente dividida. Claro, una mente dividida no puede percibir su llenura, es decir, la plenitud de toda la filiación. Y claro, cuando eso ocurre, pues cada uno de nosotros a los que nos ocurre eso, solo nos queda que venga un milagro, ¿no? Por eso en la línea 4 te dice que se necesita del milagro de su plenitud. De todos los milagros que hay, que recordemos que significa un cambio de percepción, o dicho de otra manera, corregir los errores de la mente para que haya ese cambio de percepción, eso es lo que significa un milagro. Aquí está hablando de el milagro concreto que se necesita justo para ese error mental, ¿no? La exclusión, es decir, dejar a algunas personas fuera del amor de todos, está basado en un juicio. Entonces, de todos los errores mentales, es una forma de aquel error que dijimos llamado juicio. Juicio erróneo, evidentemente. Entonces, se necesita del milagro de ser consciente, es decir, que alguien nos diga, a través de este audio o leyendo el libro, que alguien nos diga que todos gozamos de esa plenitud y que tú también necesitas ser consciente de eso.
esa información, esa idea, te ayuda a que tomes la decisión de aceptar el milagro que corrija esa idea en tu mente. Por eso dice aquí que necesitas que la plenitud alboree en ella, en la mente, ¿no? Es decir, que esa idea esté en tu mente, que la valores, y eso hace que te cure, ¿no? Te cure la mente. Consecuencia, línea 5, y es que vuelves a despertar a la plenitud en dicha mente, es decir, tú vuelves a tener plenitud total hacia toda la humanidad, no a casi todos. Y eso incorpora al reino esa idea de plenitud que estaba interrumpida. Interrumpido significa que ya dijimos que esos obstáculos son como taponcitos de los canales de comunicación que todo el mundo usa, porque ya dijimos que en el reino de Dios todo el mundo conoce lo que piensa todo el mundo y todo el mundo goza todas las experiencias de los demás. Todo el mundo goza lo de todos. No hay nadie que se quede fuera de una parte. Como todos gozan de lo de todos, aquí en el mundo, cada uno de nosotros tenemos que liberar tapones, que eso es el Espíritu Santo el que se dedica a ello, liberar tapones para que esa conciencia vuelva, ¿no? Tengamos otra vez conciencia de plenitud. Esa idea es una idea, todavía no es la verdad, pero es la idea que más se parece a la verdad. Lo que no se parece a la verdad es el tapón, es decir, el juicio. Entonces, eso te lleva al punto de despertar de este sueño. El apartado 6 dice: cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Así es, el ser nuestro está lleno de Dios. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes, o sea que lo tenemos en conciencia, que esto es así, es inevitable deshacer ego, inevitable que la paz se extienda. Yo os quiero contar una experiencia que he tenido de extensión de la paz. Una vez pues estábamos dos hermanos hablando y se acerca un tercer hermano y estaba aparentemente compungido, lloroso, lamentándose de algo que él creía imposible de solucionar. Bueno, yo todo el rato de que este hermano estuvo contando su aparente tragedia, pues me mantengo en mente recta, en ver la verdad, como hacía Jesús. Jesús solo veía la realidad, la verdad de cada hermano. Y bueno, pues cuando terminó de hablar, pues empezó a hablar por mí el Espíritu Santo que está en todos nosotros. Y pues después de un diálogo y porque los hermanos estaban también receptivos, porque en el Evangelio de Jesús dice: no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. En este caso, el Espíritu Santo les habló a través de mí y nunca creí aquello que es irreal y que no está. Y fue cambiando todo. En el mundo se diría se tranquilizaron, hubo una extensión de la paz, vieron las cosas de otra manera. Y pues, bueno, de estas experiencias, el que practica el curso de milagros, pues tiene muchas experiencias. Es inevitable que la paz que somos en nuestro interior, en muchas ocasiones salga al exterior y se vea. Cuando uno cumple su función, la paz se extiende. Inevitable. Párrafo 5. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu mente, las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos, al haber sido creada para la filiación en su totalidad. Aquí en la oración 1, cuando dice tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Claro, es que cuando tú le permites que tú conozcas esas creaciones que tú has creado con Dios, te las pone en forma de imágenes, algo bonito, algo que te da paz, adaptado a tu nivel de miedo.
Un ejemplo, si a ti te da miedo una luz blanca, pues el Espíritu Santo se adapta y a lo mejor te pone un gorrión, porque a esa persona le gustan los gorriones. Se va adaptando según al nivel que está cada persona. Aquí no se puede tener una experiencia directa. Entonces utiliza la mente para ponernos palabras, imágenes, etc. Y aquí en la oración 2 dice, moran en tu mente, que es parte del ser. El apartado 3 dice, las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos. Aquí nos está explicando Jesús que somos uno. Las creaciones de cada hijo de Dios, que también son de Dios, son de todos, porque las co-creamos con Dios en perfecta unión, en perfecta unidad. Y las creaciones de Dios son de Dios. Aquí en el mundo se le llama creaciones a algo, las fabricaciones que no son creaciones. Es efímero y eso desaparecerá. Las primeras son reales y las segundas no son reales. Lo que las creaciones divinas nunca desaparecerán, son eternas. Párrafo 6. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios y por lo tanto no has dejado de asegurarte de que fuese tuya. Puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre. Puesto que su voluntad fue que dispusieses de ella para siempre, te proporcionó los medios para conservarla. Y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz, perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Bueno, párrafo 6. No has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios. Como continuamente en el reino de Dios extendemos, y es algo que queremos hacer, nunca ha parado de crecer la herencia. Aquí en este párrafo todo el rato está hablando de tú. Se está dirigiendo al tú que está escuchando o que está leyendo el libro. Entonces se está dirigiendo en segunda persona al que está leyendo o escuchando. Pero en realidad, cuando dice tú, quiere decir nosotros. Y cuando dice tuyo o tuya, quiere decir nuestro. ¿Pero por qué se expresa así? Porque todavía en este punto del curso de milagros, probablemente hay muchos hermanos que las cosas la vean desde el punto de vista de la posesión, ¿no? Entonces, en el mundo no es lo mismo lo que tengo yo que lo que tienes tú. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En el mundo de Dios eso no tiene sentido. En el mundo de Dios todo es de todos. Nuestro. Nosotros no hemos dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Comparándolo con las fabricaciones del mundo, y para que todo el mundo pueda entenderlo, es como si dijéramos que aquí en el mundo unos padres tienen a un hijo, ese hijo, esa hija, cuando crecen vuelven a tener hijos, esos hijos ya son nietos de los primeros, y aquí en el mundo entendemos que lo que nos importa es lo que está directo o semidirecto, pero no tanto lo que está más lejos. Es decir, nosotros la plenitud la entendemos como un círculo y dejamos fuera de ese círculo a toda la plenitud. Eso significa que no tenemos amor para toda la humanidad, sino tenemos amor especial por lo que consideramos cercano. Tomando una de las anécdotas de este mundo, en este mundo a más de un abuelo o abuela se le ha oído decir a un padre o a una madre: oye, no abuses de la carga del nieto o la nieta, porque yo te quiero ayudar, pero no me puedo convertir en los padres del nieto. Los padres son los padres, y sobre todo aquí en Occidente, como los padres ahora trabajan los dos, están tan ocupados que los abuelos no solo ayudan, sino que además hacen muchísimo más de lo que deberían y lo hacen por puro amor, pero es verdad que a lo mejor la energía del cuerpo pues no le llega a tanto trabajo, ¿no?
Y claro, se escucha eso de parte de un abuelo o una abuela. Como recordando que nos tenemos que organizar un poco para que no seamos los mismos los que se carguen, ¿no? Bueno, pues si el abuelo antes de morir oye que se han tenido bisnietos, pues bueno, se alegra, pero le parece todo más lejano. No tiene la misma sensación que tenía cuando tuvo el hijo. Y ya no hablamos de una generación más. Conforme pasan las generaciones, nadie se acuerda de la tercera o cuarta generación. Como mucho, se acuerda de nombre o algún recuerdo que le hayan contado, pero no se tiene una experiencia directa y por lo tanto no se ama de igual forma. Pues es algo que en este mundo estamos aprendiendo, que no podemos amar de diferentes formas según de quién hablemos. Eso no ocurre en el mundo de Dios. En el mundo de Dios, cuando dice que a la hora de extender tú creas creaciones, muy bien, pues tú sigues, entre comillas, haciendo de padre con cada creación. En el lenguaje del mundo sería algo así como si al hijo y a la hija que se han tenido, uno tiene hijos con esos hijos. Eso en el mundo se llama incesto, ¿no? Es decir, es algo que nos horroriza porque hay una organización que no tiene nada que ver con el reino ni con el cielo. En el cielo no existen las cargas, no existe la culpa, no existe la vergüenza, y el acto de co-crear es un acto que nos encanta a todos los hijos de Dios. Estamos encantados en hacer esa tarea de crear y no se percibe como la fabricación de un cuerpo o de un hijo, que lo que traemos es el cuerpo, pero el hijo es mucho más que un cuerpo. Por eso lo que es digno de amor es el hijo, y nosotros nos fijamos precisamente en el cuerpo, que es lo menos importante. En el reino de Dios, con el hijo se siguen teniendo creaciones y con el nieto se siguen teniendo creaciones. Por eso no para de incrementarse la herencia de los hijos de Dios. Como no para de incrementarse la herencia, como no paran de hacerse co-creaciones, como todos experimentamos y gozamos cada una de las creaciones, cada vez que se aumenta el gozo. Entonces, la herencia significa la cantidad de riqueza que tenemos heredada no para de aumentar. Somos inmensamente ricos. Entonces, en la línea 2 te dice, todo empezó porque la voluntad de Dios fue la de darte la posibilidad de crear. Y te lo dio para siempre. Y línea 3, su voluntad estableció que pudieses disponer siempre de esas creaciones. No es, oye, creas una vez y ya dile a Dios que no puedes tener más contacto con esas creaciones. No. Te dijo, si tú sigues queriendo extender como yo me extendí de mí mismo, pues al dar y al crear te lo quedas, lo conservas. Es decir, tú disfrutas de todo precisamente porque has querido seguir creando. Y eso es lo que has hecho, línea 4. Te está diciendo todo lo que ha ocurrido ya. Ya muchas veces has co-creado con tus creaciones y las siguientes creaciones y las siguientes creaciones. Con todos seguimos creando. No hacemos eso de, no, mi tarea es mi creación próxima. La segunda generación de creaciones no es asunto mío, como hacemos en el mundo. O ya de la tercera o de la cuarta generación, ni me acuerdo. Fuera de la familia, porque hacemos círculos, a lo mejor el círculo alguien que se considera, entre comillas, muy familiar, pues el círculo no lo reduce a sus hijos, sino que le gusta juntarse la familia, de Navidad, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero seguimos haciendo círculos. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? Ahí es cuando estamos haciendo separación en lugar de tener conciencia de plenitud. A la hora de celebrar no tiene nada que ver celebrar con lo que se siente por dentro. Uno puede celebrarlo con un círculo pequeño, pero puede sentir por dentro que se siente unido a toda la humanidad. Eso sí es perfecto. En el mundo de Dios nadie queda olvidado. Claramente en la línea 5 uno ve cómo no tiene ningún sentido desobedecer la voluntad de Dios. Si todo funciona tan maravillosamente bien, está claro que tuvimos una mala idea cuando dijimos vamos a hacer un mundo por nuestra cuenta. Nuestra cuenta. Me refiero a unos pocos, no todos. Entonces, claro, ahí empezó la idea de desobedecer la voluntad de Dios. El curso lo llama el problema de la autoridad, es decir, sentimos una rebeldía. Y esa rebeldía interna continúa hasta que ya no queremos más desobedecer. ¿Qué significa desobedecer? Perdernos la gran fiesta. Aquí lo único que hacemos es hacer chapuzas o sustitutos que ni se acercan, ni de lejos se acerca a lo maravilloso que es el mundo de Dios. Entonces, por eso solo tiene sentido para los dementes, los que están locos. Claro, es que estamos en un manicomio. Pues en realidad es imposible desobedecer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que aquí soñamos con que lo hacemos. Y estamos viviendo un mundo
que no tiene sentido porque desobedecer a Dios es adorar el caos. Dios es puro orden y aquí adoramos el caos. Y dentro del caos procuramos hacer ciertas reglas para apaciguar el caos, pero el caos sigue estando. En el reino de Dios, líneas de las 7 hasta el final, solo hay llenura, es ilimitada, tanto la tuya como la suya, se extiende continuamente y en perfecta paz, y su esplendor es de tal manera que lo único que provoca es alegría, gozo, disfrute entre todos los que lo experimentan. Bendito tú, si entiendes lo que aquí dice, para volver a nosotros, a la unidad. Párrafo 7. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Bueno, y en el párrafo 7 te vuelvo a recordar que no hay duda alguna que con total seguridad tu identidad no la perdiste. Es decir, quién eres, qué eres, quedó definido por Dios y lo que hace Dios nadie lo puede alterar o cambiar. Entonces eso sigue estando ahí, esperando que la conciencia se devuelva. Por lo tanto, la conciencia tiene que ver con esa plenitud y esa paz que es tu identidad, que es tu ser. En este párrafo está vinculando quién eres con los milagros. Por ejemplo, en la línea 2 te dice que los milagros son expresiones de esta certeza. Primero tiene que haber certeza. Si no hay certeza, no va a haber milagros. Aquí se está dirigiendo sobre todo al Maestro de Dios, que es el primero que tiene que querer la sanación para sí mismo. Cuando ya ha sanado o está prácticamente ha terminado de sanar su mente, puede dedicarse a otros hermanos. No tiene por qué haber totalmente sanado, puede atender a hermanos que le buscan. Pero es verdad que cuanto más haya sanado, mejor será la ayuda hacia los que le buscan. Entonces, con esto estamos diciendo que los milagros son para uno mismo. Y después uno puede ayudar a otras personas. Como uno mismo al principio no tiene certeza, lo que uno hace cuando quiere usar un milagro es tener una confianza muy grande. No vamos a decir certeza. Claro, nosotros estamos escuchando estas palabras y queremos sanar alguna cosa y evidentemente es necesaria una confianza, una fe en que estas palabras realmente van a servir de algo a esa persona que está escuchando. Si esa persona se guarda sus reservas, tiene dudas, pues confía poco y normalmente no se darán milagros en su vida o se darán milagros a veces sí, a veces no. Los milagros siempre ocurren como resultado de una confianza fuerte, una fe fuerte, en que todo lo que se está diciendo aquí te va a servir para estar en paz cada día más. Claro, hacia uno mismo uno puede que no tenga certeza, pero la palabra certeza va dirigida sobre todo a los maestros de Dios que sí que tienen que tener certeza, porque para eso son maestros de Dios. Un maestro de Dios no es solamente el título de haber hecho el curso de milagros, es que además se ha comprometido con la práctica de sanar la mente, ha sanado muchas cosas, si no todo, y está preparado y tiene certeza. Ya no es solamente un tema de confianza o de fe, es un tema de que ya experimenta como resultado de su propia sanación en su pasado y en su camino, experimenta una certeza. Ya nadie le tiene que convencer de que funciona, porque esa persona se siente mucho más feliz y más en paz que antes. Y como ya es una experiencia personal, no es una cosa en la que hay que creer. Por eso la palabra certeza, en el caso de uno que no es maestro, pues solo se le pide una confianza fuerte. Si uno no lo tiene claro, pues tiene que saber que todavía está en el camino de entender lo que es un milagro. Y aquí en este párrafo muestra varios ejemplos de certeza. No está todo aquí, pero estos puntos uno tiene que tener absoluta claridad
y tiene que tener certeza de que es así. No puedes reservarte nada, no puedes hacer ninguna excepción con ninguna de las condiciones para la sanación. Tal como nos enseña el Espíritu Santo, no podemos salirnos ni un milímetro. Si el Espíritu Santo te dice que todo el mundo merece la sanación y que no hay grados de dificultad en los milagros, pues un maestro de Dios tiene que aprender, antes de practicar la maestría, tiene que aprender que no puede hacer excepciones ni de personas, ni de casos, por gravedad, por dificultad o por la imagen que el mundo tiene de ese caso en concreto. Condiciones para la sanación. 1. Línea 1, que dice cuál es tu identidad y que nunca lo has perdido. Que las extensiones siguen siendo plenas. Hay que tener certeza de la plenitud y la totalidad de la sanación y de todos los hermanos. Hay que tener certeza de la correcta identificación con los hermanos, es decir, saber perfectamente que cuando te viene un hermano, por ejemplo, pidiéndote ayuda, saber perfectamente quién es, qué representa, que los dos nos sanamos, que se sanan las ideas, no se mezcla con la persona, una cosa es la persona y otra cosa es la idea, no hay que mezclar ambos, que el proceso de sanación es una forma de extensión de paz. Al ser una forma de extensión, eso queda conservado. Ese hermano en ese proceso se conserva tal como es, ¿no? O si el hermano que ha venido a verme para sanar una idea de estar peleado con alguien, pues a esa persona se le restituye la conciencia del otro hermano. Por lo tanto, así es como las formas de extensión en este mundo ocurren. En la línea 4, otra certeza que hay que tener es que la percepción es total. No es cuestión de uno u otro o de separar partes. No tiene nada que ver ni con el cuerpo del hermano, ni con las circunstancias del hermano, ni con que éste sana pero no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. No. Cuando un hermano sana, sanamos todos. Cuando yo sano, sanamos todos. La percepción es total, porque sana la mente. Es una percepción total. Todo el mundo puede sanarse si sigue las pautas del Espíritu Santo en cuanto a lo que significa la sanación. Esas pautas las vamos a ir aprendiendo, aunque ya hemos dado unas que son los pasos de la expiación, programa 39. En este programa estuvimos exponiendo los pasos de la expiación, es decir, que cada paso son límites que uno no puede saltarse. Por ejemplo, un salto típico, un error, es irse al paso 1 cuando nos hemos saltado el paso 0. El paso 1 es reconozco que tengo un problema y tengo que identificar cuál es ese problema para pasar al paso 2. El paso 1 se reconoce el problema y se quiere solucionar el problema. Pero el querer solucionar el problema ya se pasó por el 0. Entonces hay muchas personas que saben que tienen un problema pero no quieren resolver el problema. Eso significa que están en el paso 1 pero se han saltado el paso 0. El paso 0 es quiero sanar el problema. Entonces, claro, desde el punto de vista de la sanación, lo lógico es que uno haya llegado al paso 1 porque ha pasado por el 0. Es decir, que uno reconoce que tiene un problema porque quiere sanar eso que le quita la paz. Lo que es muy extraño es esa posición conflictiva, que es cuando le estamos agarrando la mano al ego, no cogemos el camino del Espíritu Santo, esa posición conflictiva donde sabemos que hay un problema pero no queremos resolverlo. Entonces uno está en el paso 1 pero se ha saltado el paso 0. Hasta que no pase por el paso 0, lo cual significa reconocer que esta vez sí que quiere sanar, es requisito imprescindible querer sanar. Si uno no quiere sanar, se está saltando uno de los límites. Bueno, pues aquí te dice que el milagro es una lección de percepción total. Significa que uno tiene que ser consciente de cómo funciona la mente, tiene que ser consciente de las ideas y las pautas del Espíritu Santo para que el milagro se produzca de verdad. Si uno se salta alguna de las partes, no puede proyectar su propia responsabilidad sobre el curso. No puede decir, el curso no funciona. No, estás proyectando tu falta de responsabilidad porque tú no quieres hacer caso. Por eso en el otro párrafo decía eso de solo los dementes quieren desobedecer a Dios. Porque los dementes son los que están dispuestos a saltarse alguna de las ideas que Dios a través del Espíritu Santo quiere comunicar.
Entonces, el milagro es una lección de percepción total, no hace excepción con nadie, con ningún caso, sea por gravedad, sea por dificultad, y no se saltan ninguno de los pasos de la sanación. Estos puntos uno tiene que tener absoluta claridad y tiene que tener certeza de que es así. Puntos que ya iremos comentando más adelante. El que acepte esto tiene la sanación asegurada y la sanación llega a todos. Si hacemos eso, pues entonces estamos incluyendo cualquier parte de la totalidad otra vez en la totalidad. Estamos devolviendo ese estado original de falsa separación hacia la integración en la unidad donde siempre ha estado.